Programar en React es muy sencillo, sin embargo vas a necesitar algunas herramientas básicas para poder seguir este curso y sobre todo pues para poder programar en el propio React. Entonces en este capítulo quiero hablar un poco sobre estas herramientas de una forma breve. Entonces primero que nada, aunque sea un poquito obvio, lo primero que necesitas es una computadora. Una computadora para que puedas seguir el curso y sobre todo para que puedas escribir el código, lo puedas probar y lo puedas ejecutar. Te comento esto porque hoy en día existen muchas aplicaciones para dispositivos móviles que te permiten programar desde un celular o una tablet. Sin embargo, yo no te recomiendo estos, al menos para este curso, porque el flujo de trabajo en esas aplicaciones puede ser un poquito diferente. Entonces yo te recomiendo que trabajes desde una computadora para que todo te pueda quedar de una forma más clara y programes como la mayoría de los programadores lo hacemos, desde una computadora. Entonces eso es lo primero. Después lo que vas a necesitar sería un navegador web. Para este curso yo voy a estar utilizando Firefox, pero puedes trabajar Firefox o Google Chrome. Estos son los dos navegadores web que yo te recomiendo. Puedes utilizar algún otro si es que tú quieres, pero la razón por la cual yo estoy escogiendo estos dos es porque tanto Firefox como Chrome son muy buenos para el desarrollo web y además ambos tienen extensiones que a lo mejor vas a estar utilizando en este curso y para tu programación en React. Entonces, estas extensiones también te recomiendo que las instales, aunque son opcionales, y se llaman React Developer Tools. Son unas herramientas creadas oficialmente por React y que lo que te van a permitir es mejorar un poco tu navegador web con algunas herramientas para que tú puedas leer tu código de otra forma, puedas entenderlo y puedas incluso encontrar errores que puedas tener en tu aplicación que estés desarrollando. Entonces es una extensión que es opcional, pero te recomiendo que la instales. Son completamente gratuitas estas extensiones y los enlaces los vas a tener en los recursos de este capítulo, tanto para Firefox como para Chrome. Entonces simplemente te vas a la página y la instalas. Después lo que vamos a estar necesitando es Git. Git es un control de versiones y en este curso yo no voy a estar haciendo mucho énfasis en Git porque este curso no va de eso, pero en este caso queremos instalar Git porque Git nos va a dar una consola que es esta que aquí puedo sacar, que es Git Bash. Git Bash es una consola muy interesante que es la que vamos a estar utilizando para ejecutar comandos. Esta consola, la ventaja que tiene es que nos permite escribir los comandos como si lo hiciéramos, por ejemplo, en Linux. Los comandos de Linux son muy amigables, a mí me gustan mucho y la mayoría de los programadores lo hace así. Así que yo te recomiendo que descargues esta consola porque te va a solucionar muchos problemas y te va a tener que evitar trabajar con otras consolas como por ejemplo la consola del propio Windows, que se trabaja un poco diferente, a lo mejor es más incómoda de utilizar, e incluso la de Node. Entonces simplemente te recomiendo que entres a Git. Es posible que incluso tú ya lo tengas en tu computadora, sobre todo si estás trabajando con Linux o Mac. Revisa si tú ya lo tienes instalado, a lo mejor ya no lo tienes que instalar. Para comprobar si lo tienes instalado, simplemente abre la consola que tú vayas a tener, escribe Git -v y aquí sería más bien Git version. Y si presiono Enter, ahí está, aquí me aparece la versión. Tú esto lo puedes ejecutar desde cualquier consola que tú tengas, tanto en Mac como en Linux. Entonces, para instalarlo, simplemente te vas a ir a esta página, descargas el ejecutable. Una vez que lo descargas, simplemente lo instalas como cualquier otro programa. Nada más hay una opción que tienes que tener cuidado. Para ello yo aquí tengo esta fotografía y es que cuando tú lo estés instalando te va a aparecer este mensaje. Cuando tú veas estas opciones tienes que seleccionar la segunda opción y esto lo que te va a permitir es utilizar Git, es decir, utilizar esta consola que te acabo de mencionar en lo que sería la consola del propio Windows. Y esto lo que hace es que específicamente agrega una opción adicional a lo que sería esa consola y esto va a ser muy importante para que tú puedas utilizar la consola dentro de tu editor de código, que es a lo siguiente que vamos a estar viendo. Entonces otra cosa que vamos a estar viendo es pues eso, el editor de código. Para este curso yo voy a estar trabajando con Visual Studio Code. Entonces en este editor tú puedes poner la consola, de hecho aquí se ve en esta imagen en la parte de abajo. Entonces para eso quiero trabajar con este editor y con Git para trabajar la consola aquí. Entonces regresando a Git, recuerda seleccionar esta segunda opción y en esta otra opción simplemente asegúrate de que tengas seleccionada la opción de Git Bash Here. Esto lo que te va a permitir es instalar esta misma consola que te estoy mostrando.
Y bueno, lo demás simplemente presiona siguiente, siguiente, instalar. Entonces, yo el editor que voy a estar usando es Visual Studio Code, es gratuito, lo tienes tanto para Windows, Linux y Mac. Es un editor que hoy en día es muy popular y bueno, básicamente todos los desarrolladores web lo utilizamos hoy en día. Yo creo que ahora mismo es el rey en los editores y bueno, es completamente gratuito, así que si no lo tienes, descárgalo e instálalo. Y también lo que vamos a necesitar, muy importante, es Node.js. Node.js porque vamos a estar trabajando con algunas herramientas y algunos paquetes que son compatibles con React y nos van a permitir hacer aplicaciones mucho mejores y de una forma más fácil. Entonces, Node.js puede ser un poquito intimidante y puedes decir, bueno, ahora tengo que aprender Node.js, pero la realidad es que no. Solamente vamos a instalar Node.js por su consola. Entonces, lo único que tienes que hacer es entrar a la página, vas a ir a este botón verde que dice recomendado para la mayoría, lo presionas, te va a descargar un ejecutable y lo instalas como cualquier otro programa. Simplemente lo abres, le das siguiente, siguiente, instalar y ya está. Y Node.js obviamente pues lo tienes también disponible para descargar tanto para Windows, Linux y Mac. Y ya por último, hablando otra vez del editor de código, yo aquí ya tengo por ejemplo Visual Studio Code. Te recomiendo también que te vayas aquí a las extensiones y busques esta extensión que se llama Simple React Snippets. Porque esta es la extensión que yo utilizo para los snippets. Lo que te permite es que muchas veces en React vamos a tener que repetir algunas líneas de código varias veces o escribirlas pues muy a menudo y por lo tanto con esta extensión simplemente escribiendo 3 letras y presionando Tab te va a agregar todo ese código. Entonces es una extensión muy útil y yo utilizo esta que tenemos aquí. Para instalarla simplemente, bueno, pues te vas aquí a extensiones, buscas Simple React Snippets y presionas aquí en el botón que te va a aparecer que dice instalar. Si no lo puedes instalar o si no lo quieres instalar no hay ningún problema, no es una herramienta indispensable, puedes prescindir de ella si es que tú quieres. Y bueno, pues estas son las herramientas, la verdad es que muy sencillas, no tienen mucha ciencia, ya vamos a ir hablando de algunas de ellas como por ejemplo lo de la consola, que a lo mejor puede ser lo más intimidante, pero es muy sencillo y te lo voy a demostrar. Así que bueno, eso ha sido todo por este capítulo, continuamos con el curso.